bien hechos, pues también lo dejan pasar. Bien, en el caso de Teredo es muy parecido. La diferencia es que aquí hace falta un servidor para hacer un truco muy sencillo, y es que el servidor tiene dos direcciones IPv4 públicas consecutivas, y con esas dos direcciones averigua cómo hacer el agujero en el NAT. ¿Vale? Aquí hay trampas para todo, ¿no? Los de IETF nos buscamos la vida para dos direcciones IPv4 públicas consecutivas con las cuales establece una comunicación muy sencilla, muy rápida, el cliente detrás del NAT, y busca la forma para hacer un agujero en el NAT. De hecho, la primera versión que se lanzó del protocolo Teredo se llamaba ShipWorm. Os podéis imaginar que un protocolo que se llama Worm es el virus, el gusano, la termita. ShipWorm es la termita de la madera de los barcos. ¿Vale? Entonces, el autor de este protocolo, que es Christian Utema, que es un francés, pero que está trabajando en Microsoft en Seattle desde hace muchos años, el draft lo presentó como ShipWorm, y lo que ocurrió es que pues a nadie le gustó, pero yo creo que mucha gente no lo leyó. Yo tengo que reconocer que yo lo leí y aún así no me gustó, pero luego con los años he visto que, bueno, que no era tan mala cosa, que era una buena solución, y se le rechazó. Entonces él, que como nos habrá pasado a la mayoría de nosotros, hemos estudiado latín, y como en el IETF la mayoría son más lenguas sajonas y por tanto no estudian latín, pues se le ocurrió decir ShipWorm en latín, Teredo Navalis, le quito el Navalis, lo dejo en Teredo y lo vuelvo a presentar, y ahí se la aprobó. Bueno, entonces estas son cosas que pasan. Yo decía antes que a veces hay que presentar las cosas dos veces, pero que por incultura, pues a veces algunas cosas pueden pasar mejor que otras, ¿no? Entonces la cuestión es que el funcionamiento, una vez que tienes una dirección, el encapsulado aquí es IPv6 en UDP, IPv4, no es 6in4, y atraviesa de un lado al otro tal cual. Exactamente igual con 6to4, tenemos la necesidad de los relés Teredo. Hay menos relés Teredo en el mundo que 6to4, eso sí que es verdad, pero Teredo normalmente se utiliza sobre todo para peer-to-peer, por ejemplo, lo que decíamos antes, BitTorrent. Usuario que en casa tiene un NAT que soporta 6to4, utiliza 6to4, que tiene más preferencia, digamos, a la hora de utilizar la pila de mecanismos de transición. Usuario que no tiene un NAT que soporte 6to4, va a utilizar Teredo automáticamente. Normalmente tenemos calculado que es como 50-50, porque el usuario que tiene un pincho USB, bien de ADSL o de 3G, recibe una dirección pública que la recibe el ordenador. Luego también levanta el ordenador 6to4 automáticamente. Sería un caso equivalente al que tenemos aquí. Tendríamos cada ordenador con una IP pública y si no hay ningún tipo de filtrado, el ordenador utiliza 6to4. ¿Ok? Teredo, frente a 6to4, tiene el inconveniente de que no está soportado en routers, con lo cual sí que hay que poner una caja, un PC, y se le habilita o bien Teredo si es un Windows lo que le pones, o si no la versión de open source de Teredo, que es Miredo. ¿Vale? Entonces, la recomendación que nosotros hacemos a los ISPs es, mira, yo sé que Teredo no es el mejor protocolo, que 6to4 no es el mejor protocolo, pero tienes un problema en tu red, no puedes desplegar IPv6, por lo menos pon relés para que el tráfico se te quede en tu red, no vaya y vuelva. Es un poco la idea de por qué hay intercambiadores de tráfico, porque hace unos años yo enviaba un email desde Telefónica hasta, pues no sé, algún proveedor que hubiera en otro punto de España y el email se iba a Estados Unidos y volvía. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, si tenemos los relés lo más cerca posible, evitamos esas idas y esas vueltas, evitamos filtrados, y cuantos más relés, mejor. Bueno, entramos ya en mecanismos de transición un poquito más complejos. Y además, que ya este es el último que es automático, softwires. Y softwires en realidad puede ser automático, puede ser manual, pero software sí que necesita el soporte por parte del ISP. Es decir, no es automático en el sentido de que sin el ISP hacer nada funciona. Softwires fue un trabajo que empezamos hace aproximadamente unos 4 años que dijimos, ¿podemos buscar una fórmula para que en lugar de tener tantos mecanismos y asustar a la gente cuando se pone a trabajar con IPv6, tengamos, como quien dice, one size fits all, una camisa para una talla única, ¿vale? Una camisa que sirva para todo el mundo.
Bueno, empezamos a trabajar, dijimos, vamos a desarrollar algunos protocolos nuevos. Nosotros escribimos uno, le llamamos ATS6, no recuerdo ahora qué correspondían las siglas, pero bueno. Cisco presentó, oye, ¿por qué no utilizamos L2TP? Que es algo que utiliza ya mucha gente y que está en muchas redes. Y además hay muchas máquinas, muchos routers, incluso CPEs baratos que tienen L2TP. Y nos dimos cuenta que efectivamente cumplía los requisitos que le pedíamos, todo lo que queríamos hacer con ese protocolo, y empezamos a desarrollarlo y en prácticamente un año lo teníamos estandarizado. Entonces, Softwires lo que hace es básicamente utilizar un protocolo existente que es L2TP, encapsula en ese protocolo lo normal y además añade una cabecera que llamamos cabecera Softwires y permite encapsular IPv4 en 6, 6 en 4, 4 en 4, 6 en 6 para hacer todo tipo de combinaciones posibles. Entonces es algo muy útil, sobre todo si tú ya en tu infraestructura tienes sistemas de VPNs con soporte de los TP, que eso lo tienen bastantes empresas y bastantes operadores incluso. ¿Ok? Entonces es una fórmula muy buena y que sí que es verdad que esto es un único protocolo para todos los casos. Insisto, en este caso no puede ser 100% automático, requiere la cooperación porque tienes que tener un terminador del túnel Softwires, que está aquí en este gráfico, y tienes que tener un mecanismo de AAA, etcétera, etcétera. Pero esto es muy común en redes de operadores. ¿Ok? Bueno. La versión 3 de L2TP tiene la ventaja además de que no necesita UDP, mientras que la versión 2 siempre necesita UDP. Es la diferencia entre ambos. Pero la versión 3 todavía no ha cuajado bien en el mercado, con lo cual en unos años supongo que sí que veremos el L2TP versión 3, de momento es 2. 6RD. Si os fijáis de lo que he contado de 624, 624 tiene ciertos inconvenientes y lo que ocurrió es que un ISP de Francia que se llama Free, que tiene ahora mismo pues como 5,5 millones de clientes y es el número 1 de tráfico IPv6 en el mundo, él tiene una red que en realidad no es suya porque es la red de acceso de France Telecom. Y France Telecom no le dejaba soporte IPv6 de ninguna manera. En aquel momento no existía Softwires, porque si hubiese existido probablemente hubiese sido una mejor alternativa. ¿Ok? Entonces, Free lo que hizo fue modificar 624 para utilizar en lugar del prefijo 2002, utilizar el prefijo del ISP. Es decir, lo que le entrega RIPE lo utiliza en lugar del 2002. Y en lugar de tener los relés 624 normales, tenía relés o gateways 6RD que hacían el camino de ida y de vuelta, no solamente el de ida. Es decir, que es una mejora de 624 y además gestionada al 100% por el operador. Lo curioso del tema es que una persona de Cisco, Mark Tomsley, que aunque es norteamericano, está casado con una francesa, vive en París, él creo que cambió de operador, fue a parar a Free y dijo, pero bueno, si en Cisco no hemos sido capaces de hacer esto y estos lo han resuelto y no son nadie, son 4 desarrolladores, porque en realidad es así. Es decir, es una persona que ha escrito el código de 6RD, también hay que entender que es una pequeñísima modificación del código de 624, ¿no? Entonces, lo que de algún modo hizo, bueno, no he explicado un detalle que es muy importante. 6RD requiere reemplazar el CPE. Ellos tenían la ventaja de que el CPE era un set-top box diseñado por ellos y con Linux. Con lo cual era relativamente sencillo y además ellos lo habían diseñado de tal manera que ellos podían enviar un flash a todos los CPEs para actualizar el software. Con lo cual para ellos era muy fácil dar servicio IPv6. Lo ideal hubiese sido que ellos hubiesen dado servicio nativo, pero como digo, la red de France Telecom no se lo permitía. Con lo cual ellos se vieron obligados a hacer esta modificación y en el momento que la hicieron, la verdad es que intentaron que a mí me intentaron reunir varias veces, bueno, nos reunimos varias veces en IETF y me intentaron convencer de que tenía que apoyar eso, que eso era muy bueno. Yo le decía, mira, es que para hacer esto ya estamos trabajando en Softwires. Es decir, sí es verdad que ellos habían empezado antes, pero Softwires parecía mucho más lógico, porque además 6RD tiene ciertas limitaciones que ahora vamos a ver, ¿no? Es decir, si yo tengo que reflashear el CPE, prefiero la mejor opción, ya que lo reflasheo. Sí es verdad que ellos, insisto, tenían la limitación de que nativo no podía ser, es decir, doble pila no podía ser por France Telecom. Ahora ya no tienen esa limitación, pero bueno, ya se han quedado con 6RD
Y de alguna manera, por eso en IETF se le dice a veces a 6RD IPv6 Avoidance Protocol, el protocolo que evita moverse a IPv6, porque al fin y al cabo te estás quedando con IPv4 y encapsulas IPv6, ¿no? Entonces, a no todo el mundo le gusta esa filosofía. Básicamente, como digo, nos intentaron convencer, no les hicimos ni caso hasta que esta persona de Cisco fue a parar como cliente a las manos de Free y empezó a interesarse por el protocolo, logró escalarlo en Cisco, logró coger el RFC, reescribirlo, mejorarlo, se hicieron algunos cambios y a partir de ahí se convirtió en el RFC que tenemos hoy, que es el 5969 y que algunos ISPs están desplegando. Por ejemplo, Swisscom. Swisscom tiene el control de los CPEs de los clientes y entonces para ellos tienen unos DSLAMs en la red de acceso que no pueden actualizar a soporte IPv6, mientras los puedan reemplazar utilizan 6RD. El CPE es doble pila, con lo cual cuando quieran vuelven a dar la instrucción al CPE para que en lugar de 6RD sea ya nativo. Es decir, un poco la filosofía que tienen. Inconveniente de 6RD. Fijaros, para tener un /48 yo tengo que tener, como en el caso de 624, un prefijo 2002 de 16 bits. Pero si yo voy a RIPE, que normalmente me da un /32, y detrás del /32 pongo los 32 bits de la dirección, lo que me queda es una sola /64. Y eso quiere decir que un usuario residencial no puede segmentar su red, lo cual es una barbaridad, porque hay incluso puntos de acceso, no sé si alguno de vosotros ya lo tenéis, que tiene varios SSIDs en diferentes subredes. Por ejemplo, quiero un SSID para mí, otro para los niños, porque a lo mejor yo tengo contenido adulto, contenido de trabajo, que no quiero que los niños entren en esa red. O, por ejemplo, quiero un SSID para mis invitados. Cuando venga algún invitado no tiene por qué ver mis fotos privadas, pero sin embargo sí que quiero que pueda acceder a Internet. Entonces, para eso necesitas, para cada SSID, un /64. Porque son redes, o VLANs, o como lo queréis llamar, diferentes. ¿Okay? LANs nivel 2 diferentes. Entonces, ese es el inconveniente de 6RD. ¿Cómo se resuelve eso? Si RIPE te da un prefijo más corto, es decir, un bloque más grande, si tú en lugar de los 32 bits metes menos bits, por ejemplo, que todo tu espacio IPv4 esté en el mismo, por ejemplo, 161.32 y todo lo demás sea tuyo. Es decir, tienes una sola clase B. Si tienes una sola clase B, que no es habitual en ISPs, sí que sería el caso, por ejemplo, de la universidad, entonces en lugar de encapsular ahí los 32 bits, solo necesitas encapsular 16. Con lo cual, si solo necesitas encapsular 16, ya tienes los 16 para el site ID, para el subdireccionamiento de cada usuario final. Es decir, ya tienes un /48 para cada usuario final. Pero desafortunadamente la mayoría de los ISPs no tienen el espacio agregado en un solo /B, perdón, en un solo /8 o un /16 incluso. ¿Ok? Entonces, esos son los problemas de 6RD. Se puede gestionar, se podría hacer una trampa, y es que si tú tienes dividido tu espacio IPv4 en 4 prefijos, podrías tener 4 dominios 6RD separados. Es decir, que hay soluciones para eso, pero vamos a ver si los ISPs que lo desplieguen se molestan en hacerlo bien. Eso es lo que hay que esperar a ver. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Sí? Pruébalo otra vez si quieres. A ver. Si ahora tenemos más. Sí, ahí está. Fijaros que en este caso tenemos más retardo que antes. Yo creo que antes eran como 35 milisegundos, ¿no? A Google. Aquí tenemos ahora mismo 150 de media, más o menos. El primer salto igual nos falla, por lo que hay aquí en la red, y los demás probablemente salten ya bien, ahí están. Y efectivamente nos vamos como ayer, porque estamos en Jean, estamos en Resiris, y de ahí en Jean nos vamos al 624 de Resiris, perdón, de FCCN. ¿Okay? Demostración práctica de que estos mecanismos funcionan, salvo que haya un filtrado específico, que bueno, entonces es otra la problemática, ¿no? Porque un tunnel broker tampoco nos hubiese funcionado. Es decir, que es lógico en una entidad en la que hay nativo que se filtre. Bueno, no todo el mundo lo está haciendo, pero me parece muy razonable.
Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más de 6RD. Al final nos van a sobrar 10 o 15 minutitos que tendremos para preguntas, ¿eh? Por lo que estoy viendo, si no nos entretenemos mucho, vamos bien. ¿Ninguna duda? ¿Sí? Es posible que tengas que tirar la Wi-Fi y levantarla de nuevo. ¿Lo has intentado? ¿Pero qué es lo que no te funciona? ¿Tú haces ping a dónde? ¿Y no te responde? Ping 6, sí, ¿no te responde? A los demás sí que os está respondiendo, sí, ¿no? De alguna manera tu ordenador se ha quedado con una ruta por ahí que habría que mirarlo, pero es algo extraño. Tener en cuenta que tampoco es habitual que en una situación como esta hagamos un cambio de red así tan digamos, de repente, ¿no? Y además que lo ha filtrado primero, igual algunas pilas se pueden quedar pilladas. Es decir, en general, la situación es que o tienes una cosa o tienes la otra, o te vas en la oficina, tienes una situación, en casa la otra, pero a lo mejor reinicias o hibernas el ordenador. Es decir, todas esas cosas normalmente, a mí me ha pasado alguna vez, si es cierto, y yo creo que puede ser algo de la pila de los Mac, porque cuando utilizaba Windows no me pasaba, pero alguna vez me ha pasado que al cambiar de red, si no apago y enciendo el ordenador y cosas así, se me queda... Sobre todo, además, me dice que no hay ruta. No sé si era eso lo que te está diciendo. Sí. Entonces, no sé muy bien por qué es eso, pero vamos. O sea, fijaros que yo no he hecho nada, ¿eh? Es decir, yo he apagado antes la interfaz, pero ahora he cambiado la ventana y ya estaba respondiendo al ping. ¿Ok? Puede ser también una cuestión de tiempos, ¿eh? Es decir, los sistemas operativos tienen diferentes timeouts para diferentes cosas y pueden estar ahí haciendo cosas extrañas. Bueno, NAT64. He comentado antes ya un poco acerca de NAT64. Este mecanismo de transición se ha pensado sobre todo mirando hacia redes celulares, no exclusivamente, puede utilizarse en otro tipo de redes. Hay un piloto que está haciendo T-Mobile en Norteamérica que ha seleccionado unos usuarios, les ha dado una Nokia con Symbian, con soporte IPv6. Alguien me ha preguntado antes cuál es el soporte IPv6 de los teléfonos celulares. Todos hoy en día soportan IPv6. Todos, digo los avanzados, me refiero a los smartphones, es decir, los basados en Symbian, los basados en iOS de Apple, desde el verano pasado que lo habilitó, algunos de Samsung, algunos de Android, por supuesto, y los únicos que yo sepa que no tienen soporte IPv6, si alguno tiene Wi-Fi aquí, del teléfono lo puede probar también, ¿eh? No sé si alguno ya ha jugado con ello. Bueno, claro, tener en cuenta que ahora no tenemos IPv6, lógicamente, lo tendríamos que haber probado antes, pero bueno. Sí que es verdad, si quieres lo vuelves a activar, sí, porque ya lo que queríamos ver ya lo hemos visto. Entonces, sí que es verdad que los teléfonos celulares no he visto ninguno que tenga soporte 624, por ejemplo. Sí que es verdad que ahí pero es lógico, porque en el teléfono celular, por lo que he dicho antes, de que 10K son mucho, si se puede ahorrar en algo que no es imprescindible, pues se ahorra, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, yo muchas veces he utilizado mi teléfono celular con el Bluetooth para darle servicio al ordenador. ¿Vale? Es decir, el teléfono como módem. Y en ese momento el ordenador sí que me habilitaba 624, aunque el teléfono no, pero el ordenador sí. ¿Ok? Bueno. Me he perdido. ¿Dónde estábamos? Sí, que había unos teléfonos que no tenían, que son los BlackBerry, los RIM. Alguien me ha comentado en el break que además están pensando en pasar a QNX. QNX sí que tiene soporte IPv6. RIM ha comprado QNX. Yo sabía de esa compra, pero no sabía que iban a pasar BlackBerry, que está basado en Java, por lo visto, a QNX. Fijaros, QNX, los proyectores, los beamers, hay muchos que dentro tienen QNX, bueno, no todos, pero aquellos que tienen, no sé si habéis visto algún proyector que además del puerto de vídeo tiene Wi-Fi o tiene Ethernet, y entonces tú instalas un software en el ordenador y en lugar de conectar con un cable, por la Wi-Fi le envías las diapositivas al proyector. Bueno, pues esos proyectores yo ya los he visto hace 5 o 6 años con QNX con soporte IPv6. Fijaros cuántas cosas hay por ahí que poquito a poco han ido goteando y que de repente pensamos que no hay y empezamos a atar cabos y a sumar cosas y hay más, ¿no? Bueno, entonces, como decía, en este trial se han utilizado Symbian de Nokia o Nokia con Symbian
Y lo que hacen es que esos usuarios hacen un trial a lo gordo, en el sentido de decir, no vamos a dejarles doble pila, sino que les ponemos solo IPv6. Pero si solo tienen IPv6, ¿cómo llegan entonces al resto de redes que solo tienen IPv4? Pues así de fácil. Lo que tenemos es un NAT64, que es como una especie de traductor de 6 a 4. Tenemos ahí el teléfono que solo tiene IPv6, esa sonda que está en Alaska que solo tiene IPv4, y el NAT64, como esa sonda tiene HTTP, funciona perfectamente. Igual que pasa con los balanceadores, con los proxies, etcétera. Si además, como antes preguntaba por ahí alguien, no tenemos una dirección 4A en la sonda IPv4, para eso hay una pieza adicional que se llama DNS64 que se ocupa de resolver ese problema. ¿Ok? Obviamente, esta traducción, al igual que pasa con el NAT habitual de hoy en día de IPv4, no es perfecta y puede romper algunos protocolos. Y de hecho, aquellas aplicaciones que en realidad son aplicaciones que hacen trampas, que encapsulan, por ejemplo, como Skype o como Messenger, la dirección IPv4 dentro del tráfico que envían, pues no van a funcionar tal cual. Necesitas unos ALGs. Entonces, esta persona, Cameron Byrne, que está trabajando en este trial, él, por su cuenta, ha empezado a desarrollar esto y lo ha resuelto. De momento dice que lo tiene todo más o menos resuelto. Lleva ya 1 año y medio, es decir, que no ha sido un trial de muy pocas semanas o meses, sino que es algo con un avance bastante importante en el tiempo. Y bueno, ¿quién no nos dice que esto pueda ser una solución en un momento dado para redes fijas cuando se agoten las direcciones IPv4? Que solo tengamos IPv6, el inconveniente de ese planteamiento es que el mercado de telefonía celular es un mercado muy controlado. Los terminales móviles tienen una actualización muy rápida. A lo mejor un usuario como mucho aguanta un teléfono móvil 2 años, mientras que un CPE o los ordenadores de casa o otros aparatos que haya en casa a veces tardan más. Bueno, a veces, casi siempre tardan más en reponerse. Con lo cual es muy fácil dar una solución a un mercado, digamos, tan cerrado como el de la telefonía celular, porque sabes que en un plazo máximo de 2 años vas a reponer todos los teléfonos móviles. Y si te hace falta, puedes a lo mejor hasta hacerles una oferta a los usuarios para que por 50 € les des un señor teléfono, no sé qué, y te puede convenir. Porque te van a generar más tráfico de datos, etcétera, etcétera. Entonces es más difícil ver esta solución en redes residenciales, porque entonces quizás sí que se podía buscar la forma de que fuese, no sé, una solución más doble pila, con direcciones privadas. Es decir, se podría buscar más complejidad a esta solución, aunque yo todavía no lo termino de ver. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda con NAT64, es una pincelada de lo que es el protocolo. Bueno, pues pasamos a las cosas que se ponen más feas. DSLite. DSLite se basa básicamente en 2 mecanismos. Por un lado, se basa en softwires, que lo acabo de explicar, que es un tipo de túneles L2TP. ¿Ok? Y por otro lado, además de un túnel, hacemos una traducción. DSLite tiene 2 elementos. El elemento que está en la casa del cliente, el CPE, que en lugar de CPE le llamamos, para diferenciarlo de un CPE normal, le llamamos B4, que significa Basic Bridging Broadband. ¿Ok? Y como dice la palabra, en realidad es más un bridge que un router. Y el otro elemento, que se le ha llamado CGN, Carrier Grade NAT, o LSN, Large Scale NAT, y que ahora oficialmente se llama AFTR, Address Family Transition Router. Este elemento básicamente lo que hace es ser como el NAT que tenemos en casa, pero a lo bruto, en la red del operador. Y para poder hacerse eso, lo que ocurre es que los clientes van a compartir las direcciones públicas que tiene esa AFTR, y para poder compartir las direcciones hay que limitar el número de puertos. Es decir, que cada cliente, en lugar de tener 65.535 puertos, va a tener normalmente, va a depender del despliegue del operador, pero normalmente se están configurando con 2.000 puertos. 2.000 puertos parece que puede funcionar muchas veces, pero hemos hecho experimentos. Hay una presentación muy reciente de hace 2 semanas que se hizo en Busan, en Corea del Sur, en la última reunión de APNIC,
de Shin Miyakawa de NTT que demostraba los efectos de Carry Green NAT porque ellos no tienen más remedio que ponerlo, y verías el Google Maps, según vas quitando puertos, cómo de repente empiezan a aparecer cuadraditos en blanco. ¿Ok? Es decir, que el impacto se puede empezar a apreciar en función del número de usuarios que haya detrás. Bien, un esquema de esto que acabo de explicar es un ISP que tiene una serie de AFTRs, esas cajas de $1 millón de dólares. El acceso, la última milla, ya no es IPv4, es solo IPv6. En las redes puede haber solo IPv4, puede haber solo IPv6 o puede haber doble pila. Todos los usuarios tienen, en lugar del CPE normal, tienen lo que llamamos el V4, y ese V4 ya no es un NAT, sino que el V4, si es tráfico IPv6, lo envía nativo a la red IPv6. ¿Ok? Es decir, al tráfico IPv6 no le afecta, IPv6 no lo rompemos, genial, porque así además, de algún modo, todo va a seguir funcionando y va a funcionar bien o mejor incluso que con IPv4, pero la funcionalidad de NAT la hemos movido al core de la red. El tráfico IPv4, al ser solo IPv6 la última milla, se tiene que encapsular, y eso lo hace el V4, el CPE nuevo, lo tiene que encapsular en IPv6 hasta llegar a la FTR, que será el único que tenga direcciones públicas en esa red. O sea, insisto, lo importante aquí es que ya no hay direcciones IPv4 públicas en la red de acceso. Las tienen los AFTR en su cara hacia Internet. ¿Ok? Entonces, en este caso, fijaros que quitamos la traducción de los NAT en los CPE, pero la ponemos en los NAT, en los Carry Grade NAT que están en el core del operador. Inconvenientes: si yo tengo 2.000 puertos por usuario, con una IP atiendo unos 30 usuarios, es decir, que esto también tiene un límite de crecimiento. Puedo multiplicar el efecto de las direcciones públicas que tenga por 30, suponiendo que le dé 2.000 puertos a cada usuario. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto es a lo que nos enfrentamos ya en España en cuestión de meses. Hay un operador que tiene aproximadamente 1 millón de usuarios, que es lo que está desplegando. Nosotros hemos hecho la consultoría para ellos y ellos ya tenían la decisión tomada. Hemos visto pros, contras, no tienen otra solución porque es que no les dan más direcciones IPv4, es decir, no es lo mejor, tampoco es lo peor, pero no les queda otra. Afortunadamente este operador, que utiliza por suerte en su red casi todas las cajas del mismo fabricante, con lo cual incluso los CPEs también le dan una nueva versión para actualizarlo remotamente, que son Huawei, pues tiene esa solución y a final de año, con un poco de suerte, si todo va bien con el piloto, pues va a empezar a desplegar este sistema. Ojo que los Carrier Grade NAT son piezas que los fabricantes prometen, venden, pero todavía no he visto que las entreguen. A nuestros clientes todavía no las he visto encima de la mesa, ni siquiera los prototipos. Carrier Grade NAT parece ser que lo están implementando los fabricantes, por lo menos por lo que he leído en presentaciones que más o menos son públicas, no digo ningún secreto. Básicamente es una tarjeta que se pincha en el router de acceso, en el BRAS o como se le llame, el BNG, dependiendo del tipo de tecnología. Y esas tarjetas lo que tienen son procesadores a lo bruto, con ni se sabe cuántos cores o no sé cuántos procesadores, y cada uno de los usuarios somos una máquina virtual corriendo un NAT. No sé si lo entendéis. Es decir, imaginaros que vuestro CPE de repente se configura por software en un servidor grande que está haciendo las funciones de vuestro CPE actual. ¿Ok? Bueno. Imaginaros que la cosa se complica más. Yo necesito, más que necesitar, es que yo elijo otro modelo de despliegue para el mismo problema, y es que no tengo direcciones, pero el modelo es NAT, túnel NAT. Es decir, dejo el NAT que tiene el CPE actual. Mantengo IPv4 o bien doble pila, se puede hacer de diferentes formas, en la red de acceso.
El tráfico IPv6 sigue yendo tal cual, sin ningún problema. Pero en este caso, tengo también el carrier grade NAT en el core de la red. Con lo cual estoy haciendo NAT, túnel y NAT. O puede ser NAT, doble pila y NAT. Aquí lo que ocurre básicamente es que la dirección pública que tiene el CPE, que hoy es pública, nos la van a renumerar a una privada. ¿Lo entendéis? Esto es lo que más trauma va a crear. Y esto, bueno, se ha dicho también públicamente, hay un proveedor, el más grande de España, que tiene 6 millones y pico de usuarios y que lo ha dicho. Este es el modelo que sigo. Vamos a ver si aguantan con este modelo muchos meses o después de algunas semanas dicen hay que cambiar de idea en función de los problemas que dé y de lo que cueste resolver esos problemas. Es decir, si DSLite puede dar problemas, y puede, digo, porque es un solo nivel de NAT, hemos cambiado el NAT de sitio, hemos reducido el número de puertos, esa es la problemática, pero es que aquí hemos reducido el número de puertos y además ponemos un nivel más de NAT. Entonces, puede haber muchísimas aplicaciones que obviamente los fabricantes de estas tecnologías, de estas cajas, van a intentar tener los ALGs preparados para que resuelva esto. Pero si hay una entidad X, un banco Y pequeñito, que ha hecho una aplicación que hace una trampa, que no está en la lista de ALGs del fabricante X, ese banco es su problema. Iba a decir algo que suena mal, pero es su problema. ¿Ok? Y digo un banco, digo una empresa X. Porque hasta que el fabricante tenga recursos para decir, bueno, venga, no es un problema mío, pero se lo resuelvo. Bueno, pero... Y ponte a llamar a los ISPs a decirles, oiga, que presionen ustedes a los fabricantes para que resuelvan. No, al final te toca buscarte la vida y quitar esa forma de hacer lo que estabas haciendo para hacerlo de otra. Porque tus usuarios no van a estar pudiendo llegar. Si en cambio tienes soporte IPv6, ese banco, se le acabó el problema. ¿Ok? Bueno, pues con esto prácticamente tenemos como 10 minutitos. Os voy a decir, aunque os vamos a mandar un correo también, el problema que no me había dado cuenta es que cuando intenté hacer el PDF, bueno, incluso el juego de diapositivas ocupa casi 50 megas, entonces voy a buscar la forma de quitarle peso para subirlo a la web, que os voy a decir ahora, y os mandaremos un correo para que lo podáis descargar pues probablemente durante el fin de semana. ¿Ok? Entonces... os voy a decir dónde van a estar de todos modos las diapositivas. Bueno, sí. Si os vais a la web de SixDeploy, sixdeploy.eu, mirad, ahora me vuelve a mostrar, no sé por qué antes no me mostraba IPv6, ahora me vuelve... Lo que os decía antes, que a lo mejor los timeouts a veces no están todavía bien logrados en los mecanismos estos, ¿no? A la derecha abajo vais a ver que pone eventos. Si pincháis en cualquiera de ellos, vais a ir a una página en la que vienen todos con más detalle. Si buscáis el de aquí de Valencia, aquí está Valencia, pincháis en más información y vais a llegar a una página donde de hecho está la agenda y ahí vamos a poner las diapositivas. ¿Ok? Entonces, otra cosa que sí que os pediría es, mientras terminamos de responder cualquier duda que tengáis, ahora en los 10 próximos minutos, os va a llevar 10 minutitos contestar a un cuestionario que hay ahí, cuestionario de evaluación. Son como unas 15 preguntas muy rápidas de clic, 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 hay que rellenar muy poquito. Y os lo agradecería porque a base de eso vamos a intentar mejorar estos eventos que estamos viendo también. Si el año que viene se puede volver a repetir otro ciclo, quizás algo más avanzado, 2 o 3 días de duración, grupos más pequeños, prácticas de routing, prácticas de transición mucho más avanzadas, etcétera, ¿no? Eso es un poco la idea. Las diapositivas ya veréis que tienen más diapositivas de las que yo he utilizado aquí, porque algunas las tengo ahí ocultas o las he saltado rápido, etcétera, para que os sirva también de material de background. Y bueno, no sé si alguno tiene una pregunta o cualquier pregunta que no necesariamente sea de lo que hemos visto, ¿eh? Cualquier tema relacionado con IPv6, no hace falta que os restringáis a lo que hemos visto durante el día. Por aquí hay una. Espera un momentito. ¿Sí? Sí, mira, si te vas a sixdeploy.eu,
Ahí a la derecha abajo pone eventos. Verás varios eventos. Pinchas en cualquiera. ¿Lo tienes? En cualquiera de ellos. De ahí te vas a una página que te salen todos, buscas el de Valencia, están ordenados por fecha, buscas el de Valencia, pinchas en más información, more info, y ahí llegas a esta página. Más fácil que picar la URL. La URL es muy sencilla, ¿no? Porque también es la fecha y el lugar, o sea que tampoco es difícil, pero bueno. ¿El teléfono no te ha cogido IPv6? Yo voy a mirar con el mío, te lo digo rápidamente, a ver. Porque eso es por el retardo. Si hay mucho retardo, prefiero IPv4. Claro. Formación IPv6, yo ya estoy conectado a esa red y me voy a cualquier página que tenga IPv6. Muchos no. La forma de verlo es... Hay muchas herramientas, no sé qué teléfono tienes, pero en iPhone, pues en iPhone hay muchas herramientas tipo Ping, Traceroute, que soportan IPv4 y IPv6. Te bajas cualquiera de ellas del App Store y solucionado. Entonces, pero vamos, si no es... irte a la página de SysDeploy, por ejemplo, o como dice él, o a... Si eres capaz de navegar por ipv6.google.com es que tienes IPv6, si no, no llegas. Más fácil imposible. Si queréis Facebook con IPv6, www.v6.facebook.com. Y ahí así, pues hay varios... a mí sí que me va, ¿eh? Hay varios... ahora sí, ¿verdad? Que no ves la dirección, sí, claro. Bueno, eso los fabricantes de teléfonos móviles tendrán que ver si, por lo menos en avanzado o algo así, para que puedas ver más info, ¿no? Porque todo de golpe tampoco cabe, pero bueno. ¿Alguna duda más? Una de las prácticas más avanzadas de transición que yo tenía ahí preparada como backup, si sobraba tiempo, consiste... para aquellos que tengáis la posibilidad, o con un compañero, si tenéis varios ordenadores, en utilizar una red nivel 2, me da igual que sea un cable, que un switch, que un cable cruzado, quiero decir, que una Wi-Fi, para configurar dos ordenadores como si fueran dos routers, haciendo un túnel de uno al otro. Entonces está explicado paso a paso, es relativamente sencillo. Y bueno, también tenéis en las diapositivas, tenéis mi correo electrónico, aparte del helpdesk de SysDeploy, pero si de algún modo podemos ayudar, pues bueno, en este momento tengo un poquito de saturación de correos, os podéis imaginar, desde el lunes que no he parado. Este fin de semana intentaré quitarme de medio la carga que tenga, pero bueno, intentaré día a día ir contestando las dudas que puedan ir surgiendo, ¿no? Me extraña que no haya nadie más con ninguna duda. Es viernes, son las 6:30 ya, ¿no? Casi. ¿Hacemos el examen entonces? Sí, ahí hay una pregunta. Has dicho que habían varios, Telefónica, Ono, etcétera, que estaban siguiendo un calendario, pero ¿cuándo más o menos se calcula que...? Hombre, eso, hasta ese nivel de detalle son datos confidenciales que tampoco puedo dar, ¿no? O sea, demasiado he dicho. Pero hazte la idea que así, hablando de forma genérica, yo creo que te puedes encontrar con algún ISP que pueda empezar a dar servicio a final de este año, algún otro a lo largo del primer trimestre y alguno ha dicho también que a principio del segundo trimestre. Yo creo que por ahí van a andar los tiros. Yo pienso que vamos a estar en una situación bastante buena con muchos de ellos, digamos que a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del año que viene. Dudo que realmente haya una situación generalizada para todos los clientes antes. Y además, sobre todo, ten en cuenta que esto se va a aplicar primero para nuevos clientes, porque el que ya tiene una línea con un ISP, ya tiene una dirección y no está sufriendo el problema de agotamiento. El problema es el que viene nuevo. Entonces, ahí lo notarán los que en un momento dado, por cuestión de precios o lo que sea, cambien de ISP.
Al cambiar de ISP eres un cliente nuevo para el nuevo ISP. ¿Ok? Entonces, me imagino que ahí también va a ser un acicate y un valor añadido para los ISPs que vayan antes, aquello de quien da dos veces, ¿cómo es? Quien da primero golpea dos veces, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también importante. ¿Se la puede pegar? Yo creo que no. Yo creo que el que va a ir primero lo va a hacer bien. Hombre, en eso estamos nosotros, no es nuestro trabajo. Pero bueno, hay cuestiones comerciales que se salen de la consultoría, de la labor de consultoría, ¿no? Evidentemente tampoco les hacemos hasta la puesta en comercial, digamos, del servicio. Eso ya es una cuestión de ellos. Y luego lo que va a ocurrir, yo creo, una vez que esté más o menos puesto en marcha el servicio IPv6, que tanto los ISPs por su cuenta como desarrolladores de aplicaciones que surjan, que tengan ideas, a lo mejor pueden decir, mira lo que te ofrezco, operadora A o B. Y eso puede ser un tema de valor añadido que irá surgiendo y además con la ventaja de que esto es un mercado global. Es decir, si se te ocurre una buena idea que funciona en España, a lo mejor resulta que la puedes vender a operadores de otros países también, ¿no? Es decir, esto realmente, como decía antes, es un factor de creación de modelos de negocio y de crecimiento. ¿Cuántos de aquí sois ISPs? ¿O nadie ya? Alguno había esta mañana, me parece. ¿Educación? 3 o 4. ¿Gobierno? ¿Son corporaciones locales o sí? Lo demás, industria, ¿no? Entiendo. Industrias de aquí de Valencia, todo tipo de industrias. Ok, un poco por hacerme una idea. La verdad es que aquí nos hemos quedado con un grupo relativamente pequeño. En Barcelona y en Madrid teníamos del orden de 100 o 180 personas, entonces esta pregunta era imposible porque no veías la sala, ¿no? Casi. O sea, eran salas mucho más grandes, pero bueno. También cuando os habéis registrado, como ponéis la empresa y el cargo, podemos intentar hacer ahí una estadística, ¿no? Yo creo que esos datos son relevantes también. El cuestionario, precisamente, lo he comentado un poco antes, puede ser anónimo si queréis, la verdad es que no lo vamos a mirar, guarda los datos en bases separadas, es más que nada para poder hacer una estadística de decir, oye, ¿cómo podemos mejorar? Si hacemos esto de nuevo, un ciclo segundo, ¿qué contenidos os gustaría ver? Es decir, que de verdad que nos es muy útil, ¿eh? Yo lo recordaré de nuevo, la URL del cuestionario, cuando se envíe la de las diapositivas, pero si lo podéis ver es de agradecer. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido útil y, sobre todo, muchísimas gracias a la universidad y a su personal, que además, afortunadamente, en este caso tienen mucha experiencia y nos han dado nada de guerra comparado con lo que hemos tenido que hacer en Madrid y en Barcelona para ponerlo en marcha, ¿no? O sea que gracias a todos de nuevo. Buen fin de semana. Gracias.